las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos ya a contarles qué es lo que manda en la actualidad en el día de hoy. Bueno, y un día pues que vamos a empezar a recorrer de lejos a cerca. Y eso nos lleva a Moscú, a la capital de Rusia, donde han tenido algunos ataques, ahora los vamos a ver, con drones. Ucrania lanzó hoy su mayor ataque con drones contra Moscú, provocando desperfectos, algún herido leve y esparciendo la preocupación entre la población local, que no se sentía hasta ahora amenazada y que ve como la guerra, que su gobierno, el gobierno de Vladimir Putin, no quiere llamar por su nombre, está cada vez más cerca de sus edificios, de los sitios donde viven. Algunos medios hablan de más de 25 drones los que han atacado Moscú, eso sí, casi coincidiendo en el tiempo para producir una sensación de mayor agobio, de mayor preocupación, de mayor intranquilidad en la población. ¿Y qué consecuencias traerá este ataque? Pues no se sabe. Lo que sí parece es que las Fuerzas Armadas ucranianas han pasado a la ofensiva y que esta ofensiva ha querido tener un aldabonazo en atacar la capital de Rusia. Bueno, y dejamos el conflicto de Ucrania para entrar en una especie de reflexión profunda. Yo no sé si sigue en la actualidad, aquí lo hemos hablado en algunos programas, hay movimientos en Europa que son absolutamente insoslayables. Por ejemplo, movimientos contra la izquierda, movimientos políticos que salen triunfadores en procesos electorales o muy cerca de salir triunfadores, que están en contra de la Agenda 2030, en muchos casos, que están en contra de las medidas verdes y de la obstinación de Bruselas en aplicarlas y en enfurecerse por su incumplimiento. Bueno, la última, pues lo de prohibir que los coches de motor de explosión tengan una fecha de caducidad que a muchos nos va a dejar pues, por el suelo. Bueno, el último caso es los agricultores holandeses. Se han organizado, han tenido que montar de urgencia un partido político, dicen que cuentan con el apoyo del 20% de la población y se quejan de las cantidad de exigencias que pone Bruselas al mantenimiento de su statu quo vital, tanto ganadero como agrícola. Y bueno, esto después del éxito de Giorgia Meloni en Italia, que incluso ha conseguido pues, mayorías en ciudades tradicionalmente de izquierdas que han celebrado muy recientemente elecciones municipales, pues plantea que la verdad es que la izquierda en Europa parece estar pues, viviendo una agonía constante. En el año 2014, Podemos nacía consiguiendo 4 diputados en las elecciones del Parlamento Europeo y más tarde las generales de 2015 se colocaron como tercera fuerza política. En las elecciones de 2019, ya conocido como Unidas Podemos bajó su influencia, pero consiguieron entrar a formar parte del gobierno de coalición con el PSOE. Tras las últimas autonómicas y municipales, la formación morada está casi desaparecida del mapa y se une a la caída. Podemos, Syriza o Francia Insumisa. ¿Ha acabado ya el tiempo de la izquierda rebelde? Esto ocurre en España con Podemos, pero en otros países del sur de Europa también ha ocurrido que los partidos que siguen la misma línea tuvieron auge, pero ahora están cayendo. Es el caso de Syriza en Grecia. Su líder, Alexis Tsipras, llegó al poder como primer ministro en 2015, pero al paso de los años su desgaste se hizo notar, incluso habiendo llamado a los ciudadanos a votar de nuevo y salir vencedor. En las elecciones de 2019 los conservadores se hicieron con el poder, quedando Syriza como oposición. Hace apenas una semana Nueva Democracia dobló en escaños a la coalición de izquierda radical, confirmando así que Syriza ya no cuenta con el apoyo ciudadano. En el país vecino de España se encuentra Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon. De los ya mencionados se podría decir que aún resiste algo. En las últimas elecciones recogió el 22% de los votos, pero el líder podría no presentarse a las próximas. ¿Estamos ante el fin de este tipo de formaciones políticas? Bueno, ya claramente en territorio español y en la economía, que es uno de los graves problemas que tenemos y que alguien, no sé quién, va a tener que abordar con urgencia y con medidas muy drásticas. Ya lo verán, lo vamos a ver todos y nuestros bolsillos también, porque esto solo se arregla con subidas de impuestos. Ya nos lo dirán
los políticos dentro de poco. La inflación. Hoy han salido los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al mes de mayo. Son los datos estimados, no son definitivos. ¿Y qué dicen? Dicen que el índice general está en el 3,2%, después de caer 9 décimas, que la llamada inflación subyacente, que como recordarán es la inflación como la otra, pero deduciéndole los gastos energéticos y la alimentación fresca, eso no ha bajado tanto, ha bajado mucho menos, solo 5 décimas y se queda en el 6,1%. O sea, tenemos una diferencia entre el 3,2 y el 6,1 que no somos capaces de reducir. Y los alimentos, aquí tenemos el gran problema. El gran problema es que los alimentos y las bebidas, que es un grupo absolutamente básico de la conformación del consumo de las familias, pues demuestra que siguen los precios creciendo un porcentaje extraordinario, 16,5%. Y esto en el mes de mayo pues apenas ha caído 1 décima. Y estos son los datos provisionales, estimativos, pero bueno. Naturalmente, pues el Gobierno está contento con estos datos. Nadia Calviño casi toca las castañuelas y está muy risueña. No sé si es que se siente liberada de las tensiones de ser la vicepresidenta económica y de tener que compartir eso con las ideas de Unidas Podemos, pero la verdad es que la he visto más relajada y más... tenemos imágenes de hoy, aunque solo sea imágenes de Nadia Calviño, de declaraciones que no dicen nada nuevo sobre la inflación, pero que en cualquier caso sí demuestran esto que estoy contando. No sé, le ha dado... salen estas, fíjense qué movilidad, que casi está contenta, se mueve como si estuviera en un sitio de esos donde suena el reggaetón y sonríe como si le hubieran contado varios chistes esta mañana. Y eso digo yo que tendrá algo que ver con la convocatoria adelantada de elecciones el 23 de julio, que esta señora dice, bueno, me vuelvo a Europa y ahí te quedas con lo que sea y el compromiso hasta aquí ha llegado. En fin. Bueno, la herencia económica. ¿Cómo es la herencia económica que nos deja este gobierno? De entrada, nos deja una cosa, luego se la contaré con más detalle. Tendremos que pagar indemnización por un montón de diputados que, claro, es que se quedan sin trabajo. Los que no están en la Diputación permanente se van a quedar sin trabajo. Ya hoy no ha habido nada en el Congreso de los Diputados. Y eso lo tiene que compensar alguien porque tienen un estatuto, los señores diputados, muy ventajoso. Y les tendrán que indemnizar, tendrán que pedirlo. Habrá algunos que se incorporarán a su trabajo y espero yo que no pidan esa indemnización, por el bien de todos, se entiende. Pero es que van a cobrar de una tacada entre 6.000, 9.000 euros, depende del caso, eso sí, sometido a impuestos, por el caprichito de Sánchez de convocar anticipadamente, que yo también tengo que agradecérselo, porque la verdad es que, en fin, cuanto antes mejor, como dice Feijóo, y no le falta razón. La herencia que nos deja pues este gobierno absolutamente feroz en la recaudación fiscal, ineficiente en la gestión de los problemas de los españoles y gastón como si no hubiera un final. Estos han gastado la intemerata. Bueno, vean cómo nos han dejado la deuda. Mañana les voy a contar cómo nos ha quedado la deuda, porque es un buen momento para hacer balance. Mañana lo prepararemos y se lo ofreceremos. Vamos con la herencia económica. 23 de julio, día clave para los españoles. Las elecciones generales marcarán un nuevo panorama político nacional. Sea cual sea el rumbo que elijan los españoles, lo que está claro es que el nuevo gobierno se encontrará con una situación económica bastante distinta a la que se encontró Sánchez en 2018. La tasa interanual de inflación se ha moderado durante este mes de mayo hasta el 3,2%. ¿Y esto qué quiere decir? Que los precios registrados en este mes en España son un 3,2% más elevados que los que había en mayo del año pasado. La inflación subyacente, sin embargo, continúa disparada con hasta un 6,1%. ¿Y cómo está España con el resto de materias económicas? Pues la deuda no deja de crecer y crecer.
En marzo, el último dato publicado por el Banco de España, la deuda pública se situó en 1,535 billones de euros. Y si comparamos el mismo dato entre junio de 2013 y junio de 2018, vemos cómo la deuda pública crece en unos 188.000 millones de euros. La situación, por lo tanto, está cada vez peor. En el plan internacional, España lleva 10 meses liderando la Unión Europea en tasa de paro. Además, los hogares españoles son los que más poder adquisitivo han perdido de los países desarrollados, y es que su renta disponible ha bajado un 5,1% respecto al año 2019, unos datos que ponen en el punto de mira la gestión económica del Ejecutivo y unos datos que seguramente le den más un dolor de cabeza al nuevo gobierno. Bueno, con ese balance, ¿dónde vas? Hay unos memes muy graciosos de Sánchez sentado en el Falcon y algo que le han escrito. Pues a mí todo ese tiempo se me ha pasado volando. Y lo atribuyen a Pedro Sánchez. Y claro, sí, así ya lo entiendo todo. Llevamos más de un año en este programa tratando de encender las señales rojas sobre un problema que afecta a la sociedad española muy gravemente. Es el problema de la droga o de los narcos, de la presión que están ejerciendo en nuestro país diariamente, sistemáticamente. Quiero que la comprendan, quiero que sepan que afecta a cualquier provincia de España. Quiero que sepan que los pueblos, la vida de los pueblos idílica, no. Ahí también hay drogas, ¿no? Hay pueblos sin droga en este país. Es lamentable, pero es así. Algunos han visto en ello pues el origen de unos negocios, por lo visto, muy lucrativos, de granjas donde se producen, luego veremos una, donde se producen plantas de droga, ¿no? Mira, yo me dedico a esto y tal. Roban la electricidad. En las ciudades los narcopisos están a la orden del día, hay narcopisos donde menos te lo esperas y se van aunando ideas. A mí me interesa mucho que ustedes tengan una idea concreta, ya que nadie habla de esto, para ver si conseguimos que los partidos políticos metan mano a este asunto. Y más allá de lo que dijo Abascal en Ceuta, si no recuerdo mal, que hay que, con los narcos, ley o plomo o algo así vino a decir. Bueno, la cuestión es que drogas, dinero en efectivo y armas son un paquete que muchas veces va junto. En segundo lugar, hay otras asociaciones. Donde hay narcopisos hay ocupación. Anda qué curioso. Claro, tiene toda la lógica del mundo. ¿Dónde vas no vas a pagar el alquiler para montar un negocio de narcopisos? Las mafias lo tienen más fácil. Invaden una propiedad de otros, atemorizan a los vecinos y ahí se instalan y ahí venden droga. Ese es el primer caso que traigo hoy a su visión de cómo va este mundo de la droga. Madrid, barrios de San Blas, Canillejas, Puente Vallecas, etc. Hoy ha habido una operación de la Policía Nacional en la que han intervenido 6, media docena de narcopisos. Pero esto lo podían volver a hacer mañana, otra media docena caerían. Lo curioso es la mecánica que cuenta la policía que ha levantado en esta operación, que se cierra, por cierto, con la detención de unos cuantos, incluso de un menor. ¿Y cómo funcionaba esto? Bueno, narcopisos, viviendas especialmente, pero no todas, plantas bajas, ocupadas, donde se vende o se utiliza a menores y a lo que venga a ser necesario para dirigir a los clientes que quieren comprar droga. ¿De esto qué significa? Que tú vas a una de estas casas ocupas, donde a lo mejor ni siquiera hay droga, y dices, quiero comprar cocaína. Entonces te dicen, pues dirígese a la calle Droga número 27. Y ahí llegas a otro narcopiso donde lo que te van a vender es el producto que tú pides directamente en la casa ocupas, donde está, digamos, el centro de mando de todos estos narcopisos en la ciudad de Madrid. Antes les hablaba del negocio para muchos agricultores de las granjas de droga. Nos vamos a Roquetas de Mar, provincia de Almería, donde han incautado una bonita plantación con 3.000 plantas de droga. Eso es marihuana.
3.000 plantitas de marihuana, que como siempre, esta es otra asociación, si las eléctricas quisieran, desmantelaban las granjas de cría de plantas de droga en 8 días. Hay muchas, por eso digo 8 días y no 24 horas. Porque, bueno, siempre hacen lo mismo. Toman la electricidad para no pagarla del circuito público que se supone que no es de nadie, pero que eso lo paga alguien, el ayuntamiento o los vecinos o derramas o lo que sea. Así es que si hiciera un trabajo de obligación a las eléctricas de comunicar dónde hay un sobrecoste o donde hay un sobregasto, mejor dicho, de electricidad en sus redes de distribución, pues enseguida íbamos a localizar estas granjas de droga. Y por último, nos vamos a Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, donde ha habido una espectacular detención que afecta a un jefe de un clan del narco que utilizaba helicópteros para mover la droga. La droga no repara, es un negocio tan poderoso, genera tales beneficios que no repara en tecnologías, en mostrarse cada vez más sofisticada, en utilizar pues, impresoras 5D o helicópteros o lanchas. Cada una de las lanchas que ellos llaman gomas cuesta en la zona de Gibraltar, pues cuesta entre 60 y 80.000 euros. Claro, luego por eso van y las roban de los depósitos judiciales si las interviene la Guardia Civil o quien sea, lógico. En fin, que esto no suena bien, que hay que recuperar el mando en esas zonas más afectadas por la droga, como es la costa onubense y la costa de Cádiz hasta Málaga, porque en caso contrario, si no actuamos, pues es fácil imaginar que haya lugares en España donde manden más los cárteles de la droga o las bandas de narcotraficantes que la propia Guardia Civil o que los propios juzgados o que las propias fiscalías, que viene a ser lo mismo. Bueno, dejamos ya lo de la droga para adentrarnos en las cosas que ustedes tienen que saber, porque este es un programa de servicios y es muy importante. Por cierto, que si les gusta el programa, mándenme un SMS al 28088 y por el pues pequeño precio de 1,20 € van a poder sentir la satisfacción de ayudarnos a sobrevivir. Luego les tengo que contar cómo el malvado Pedro Sánchez, en el Consejo de Ministros, en el mismo Consejo de Ministros que se celebró ayer por la tarde, en el que se hacían el harakiri y convocaban elecciones, se aprobó, hombre, cómo no, faltaría más, la entrega de 440 millones de euros a medios de comunicación. Publicidad institucional se llama eso. Va, la pasta. Vamos a untar a estos para que sean cariñosos con nosotros. Yo te doy para que tú me des, decían los romanos. Do ut des se llama. Ah, sí, claro. Lo que tengo yo una duda, y es una ironía. ¿Se disolvieron las instituciones y después se aprobó el decreto? ¿O se aprobó el decreto y luego se disolvieron las instituciones y el propio Consejo quedó en funciones? No lo sé. Es interesante esto, la verdad que sí. Bueno, hay algunas preguntas y algunas respuestas sobre el proceso electoral del 23 de julio. Por ejemplo, ¿es serio votar por correo? ¿No me van a hacer una pirula como...? Bueno, intentamos resolvérsela a continuación. Más de uno está pensando ya en las vacaciones, el mar, la playita, el sol. Desconexión total, ¿verdad? Pues mucho ojito que lo mismo va a quedarse sin ese buen plan. Va a ser la primera vez en la historia de la democracia española que unos comicios generales caigan en pleno verano y, lógicamente, a muchos les surgen preguntas sobre ese día. Vamos a intentar resolverlas. ¿Cuándo se puede solicitar el voto por correo? La ley dice que se puede solicitar desde que la convocatoria se publica en el BOE, así que desde hoy mismo, 30 de mayo, en cualquier oficina del servicio de correos. Todo hace prever que se batirán todos los récords, pues julio es un mes en el que 1 de cada 3 españoles veranea y además estaríamos en víspera de puente.
¿Cuándo sabré si me ha tocado mesa electoral? El sorteo para elegir a los miembros de una mesa electoral, presidente, 2 vocales y suplentes, se celebra entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria, es decir, tendría lugar entre el 24 y el 28 de junio de 2023. ¿Qué excusas son válidas para librarse de la mesa? Ser miembro de una mesa electoral es obligatorio, a menos que existan impedimentos justificados y recogidos en la ley electoral. ¿Como cuáles? Pues ser mayor de 65 años, estar de baja, embarazada de más de 6 meses o tener también un embarazo de riesgo. Pueden ausentarse las personas que estén en prisión o que tengan una orden de alejamiento. Y más para la lista, estar en periodo de lactancia de bebés menores de 9 años, tener a nuestro cuidado también menores o un familiar dependiente, así como un evento especial familiar donde se es el novio, la novia, el protagonista, vamos. ¿Y si estoy de viaje de turismo? En la lista anterior no hay nada relacionado con tener adquiridos billetes o reservas de alojamientos por motivos vacacionales. Por lo tanto, se podría alegar ante la Junta Electoral de la zona, pero son ellos los que deciden. Cuanto más documentación se aporte, mejor, pero no se asegura nada. ¿Cuál es el plazo para las alegaciones? Tienes 7 días para alegar la causa justificada y documentada que les impida esa aceptación del cargo, y entonces la Junta tiene 5 días más para resolverla. ¿Qué pasa si no te presentas a la mesa? Pues que te toca preparar el bolsillo para la multa o las manos para los grilletes. Sí, se incurre en la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Una cuota diaria que va de los 2 euros hasta un máximo de 400. Mejor no piensen mucho sus vacaciones de este año, no vaya a ser que les toque asistir a una mesa electoral. Pero estas elecciones pueden tener premio. Podemos deshacernos de Pedro Sánchez y su gobierno, de Irene Montero, de Ione Belarra, de Alberto Garzón, el comechuletas en privado y denostador de la comida de vacuno en público, de toda esta farsa de gente que nos ha tenido liados tantos años, que nos ha tenido perdidos tantos años, que ha deformado tanto la sociedad española con leyes enloquecidas, que yo casi estoy por ofrecerme voluntario para ir a una mesa electoral, porque, chico, me parece que perder un día para ganar eso, pues no hay que hacer una apelación al patriotismo, se trata de hacer una apelación a la supervivencia de la sociedad española. Vamos, hombre, si piden voluntarios van a tener centenares, ya verán que sí. Bueno, una de las cosas, yo intento motivar el voto siempre, una de las cosas que tienen ustedes que conocer es que estos señores del Congreso se lo tienen muy bien montado, muy bien montado. Resulta que se van antes a casa, los que no son de la Diputación Permanente hoy ya están en sus casas, se habrán despedido, tal, algunos habrán entregado los móviles y los iPads, otros como Tito Berni dirán que se los quedan y que les pongan un precio. Bueno, el caso es que, ¿qué pasa con esos que se van a casa antes de tiempo? Pues tienen, supuestamente no, el reglamento es tan amable con ellos que establece que tienen derecho, si lo reclaman, a ser indemnizados. ¿De cuánto estamos hablando? Pues más de 6.000, en el caso más bajito, y hasta unos 9.000. Se paga del tirón una vez, cotiza impuestos. ¿Quién tiene derecho a eso? ¿Por qué tienen derecho a eso? Bueno, hombre, porque ellos tenían su contrato institucional, era hasta diciembre, y como no va a llegar hasta diciembre, pues se les remunera con un porcentaje del salario que perciben. Bueno, la media, ya les digo, es entre 6.000 y 9.000 euros, pero ¿quién nos lo va a contar mejor? Es Marien Vallejo. La convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 23 de julio, anunciada por Pedro Sánchez, ya está trayendo algunas consecuencias. Una de ellas es que los diputados van a perder su escaño antes de tiempo. ¿Y esto qué conlleva? Pues que vayan a cobrar una indemnización. Un finiquito que ha indignado a muchos españoles porque la cifra no es para nada baja.
Esos diputados, siempre que no tengan otros ingresos, cobrarán una indemnización de entre 6.800 y 9.000 euros. Esa cifra corresponde así a 52 días de sueldo. Van a ser los propios beneficiarios, es decir, los diputados los que tengan que solicitarla expresamente. Se abonará en un solo pago y eso sí tributarán a Hacienda. De los 365 diputados que hay en el hemiciclo, 212 son los que van a percibir esta indemnización y los 127 diputados restantes formarán parte de la Diputación Permanente, el único órgano del Congreso que va a estar activo hasta que se constituya el nuevo gobierno tras esas elecciones el próximo mes de julio. Una consecuencia más del adelanto electoral anunciado ayer por Pedro Sánchez. Mira qué bien, mira qué bonito. Oye, fantástico, ¿eh? Y que frían impuestos a los contribuyentes, a nosotros. Muy bien, a ellos menos. Y desde luego con privilegios, como siempre. En fin, tienen una opción, si lo del SMS al 28088, 1,20 €, menos de lo que cuesta invitarme a mí un café, les parece que es una operación, un saludo bonito, yo se lo agradeceré mucho. Pero si deciden que es mejor tener una vinculación de carácter más formal, más estable, ahí está el Club de Amigos del Toro Televisión dispuestos a escucharles en ese teléfono que ven ahí, 91 616 2464. Y es llamar y decir, oiga, si no dejan sus señas, si no les cogen, que les van a devolver llamada enseguida, porque hay muchas llamadas. Esa familia es bastante grande, queremos que sea mucho mayor y queremos que esa familia se sienta identificada con esta casa y con nuestros contenidos, con nuestras informaciones y con nuestras opiniones que con toda honestidad les exponemos cada día. En el club tienen muchas propuestas, por ejemplo, en el ciclo Mirar la Arquitectura, el 8 de junio, que ya se acerca, el arquitecto Benjamín Cano nos va a hablar de cómo entienden los arquitectos el espacio y cómo lo manejan en sus proyectos, utilizando 3 de sus más hermosas obras. Tengo que hablaros del Valle de los Caídos. No es la primera vez que lo cuento, pero vale la pena recordarlo porque se están llenando las reservas. 21, 22 y 23, jornadas muy especiales en el Valle de los Caídos. Los que asistan se van a alojar allí y van a contar con toda la casa va a estar allí en pleno, preparando para ustedes explicaciones, disertaciones y opiniones. Además hay una visita al Real Monasterio del Escorial que no se pueden perder el próximo miércoles para los que estén inscritos. Insisto, esto está a punto de caramelo y reserven si tienen interés porque se acaba el tiempo. Antes de empezar la mesa de análisis político, se me olvidó antes hablaros de un regalo que os sugiere el Toro Televisión, el Club de Amigos del Toro Televisión, por si tenéis un compromiso. Por ejemplo, ¿tenéis una cuñada que se presentaba en las listas del PP y ha salido? Hombre, pues qué mejor que un reloj de estos que veis, que son relojes manuales, pero que son preciosos. Hay modelo de hombre y de mujer, por si no es la cuñada, sino el cuñado, ¿no? No vamos a quedar mal con los cuñados. Los cuñados son muy importantes y las cuñadas no te cuento. Hay que tenerlos siempre muy favorecidos, porque si no, pues se vuelven en esas cenas navideñas un incordio. Este reloj, que es muy bonito, insisto, está recubierto de zafiro, tiene diales luminiscentes para que se pueda ver en la oscuridad, funciones para ver el día del mes o de la semana en el que nos encontramos. Se pueden sumergir a 100 metros, a mí me sobran ya algunos metros, no llego tan abajo, y tiene garantía de 2 años. Si necesitan algún detalle de especificaciones técnicas, de medidas, de peso, de esas cosas, no duden en llamar al teléfono que aparece ahí en pantalla y en el Club de Amigos, con mucho gusto, les van a atender. Bueno, son las 8:01 de la noche, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Mis invitados de hoy, que les presento a continuación. Doña Patricia Solana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenida. Gracias. Socia de Altaley Abogados, miembro de la Asociación Jurista, Libertad y Ley. ¿Jurista o juristas? Juristas.
en plural. No volverá a pasar. Hay que ser perfeccionista. Don Miguel Durán Campos. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Es que yo, Sí, ya sé lo que me va a decir. con la luminiscencia del reloj, está flaseado. me había despistado. Le ha cegado la luminiscencia. Y no me acordaba de que ahora anochece un poco más tarde, que a las 9 prácticamente es de día todavía, ¿no? Casi estoy por pedirle que me cante aquello de Si amanece... ¿Cómo era aquello de Rocío Jurado, no? Si amanece bien y estás conmigo o algo por el... No, dejémoslo. No me acuerdo. Dejémoslo. Yo me acuerdo ¿Para qué forzar la máquina si podemos reírnos de los vídeos que hace el PSOE? Ahí. Esa también no la sabemos. Sí. Bien, y nuestro tercer invitado, don Miguel Ángel García, secretario de Programas Electorales del Partido Popular en Madrid. Buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, ya has visto que estamos en un tono fervientemente humorístico. ¿Eh? Y es como hay que estar, sobre todo no voten por correo, no se fíen de nadie. En este país no te puedes fiar de nadie. Vamos a ver, ¿creen ustedes que los socialistas sabían algo del Fast and Furious? Pues no, el Fast and Furious es Pedro Sánchez, no sé si lo habían deducido o no. Agarró un rebote tal la noche de las elecciones, a eso de la 1:30 de la noche, daba patadas, parecía la niña de Carrie. En fin, uno de una película de estas de terror. ¿Qué mierda de campaña me habéis hecho? Esto no se puede aguantar. Y se encerró solo. Y luego hizo llamar a unos cuantos, el Sanedrín de urgencia. Sanedrín de urgencia, todos decían que sí con la cabeza, como aquellos perros que llevaban los coches en la parte de atrás, y ahí les comunicó. Vamos a elecciones anticipadas, a ver si pillamos a estos enfadados, a los de PP y a Vox, a ver si viene esto antes que la conjura de los boyardos, de los de su propio partido y de los asociados, cuidadito, que de eso se habla menos, y nos libramos. Pido la bala de plata. No creo yo que le salga bien la jugada, pero es que ya a las pocas horas sacaban el primer vídeo de campaña, Miguel Ángel. Dices, pues es que aquí esto... Parece que estos sabían algo. No, han cogido uno de cuando mandaba Rajoy y lo han reutilizado. Está recalentado el vídeo, está clarísimo. ¿Por qué? Porque lo digo. Hombre, pues porque yo te lo cuento, Miguel Durán, tú no te vas a perder nada de lo que... Vamos a ver el vídeo y mientras yo le voy contando lo que se puede ver en el vídeo y lo que se oye. Nosotros lo que queremos hacer con el país es derogar el sanchismo para que la mentira vuelva a operar en política, que la mentira vuelva a operar en política, que la mentira vuelva a mentira. Salen unos pequeños hilitos. ETA ha conseguido su objetivo. Esto es lo que queremos para España y este es el proyecto político que queremos conformar. No, yo le contaba... Es de mucha actualidad, sobre todo. Sí, bueno, tengan ustedes en cuenta que lo del chapapote fue en 2002. El 11M ya saben todos cuándo fue, ¿verdad? Acebes diciendo aquello de que ETA... Bueno, y el día 42 fue en el 2003, si la memoria no me falla. Sí, efectivamente, pero que claro que este vídeo les costó muy poco de hacer, Miguel Ángel. Bueno, han sacado obviamente un vídeo, como tú bien dices, un vídeo reciclado. Si esto es todo lo que tiene que ofrecer Pedro Sánchez en esta campaña, la verdad que se podría haber ahorrado estas elecciones, hubiera convocado junto con las municipales y junto a las autonómicas y no hubiéramos tenido este bochorno ahora de un presidente que a la desesperada, como bien decías, intenta jugar esa última bala de plata que no le va a salir. Pero yo creo que, lo comentábamos antes de entrar, yo creo que quiere buscar un escenario que es inédito, a ver si en unas elecciones, en un puente, en el mes de julio, de resaca electoral, porque oye, la verdad que aunque parezca mentira, hace 2 días que ha habido unas elecciones donde se ha barrido al Partido Socialista, pues a ver si en todo eso le sale. Yo creo sinceramente que no le va a salir, yo creo que los españoles no se merecen esta forma de tratarles, pero la parte positiva, desde luego, es que nos quedan 5 meses menos. Miguel Durán.
Pues yo tengo un análisis muy poliédrico, entre otras cosas porque claro, se oyen tantos enfoques que si por una parte le estaban preparando un buen traje en el interno del Partido Socialista, que había gente que empezaba a montar la rebelión desde dentro, en los propios cuarteles de las baronías. De los boyardos. Sí, más o menos, y que incluso pues, la gente histórica del PSOE, que se reúne con habitualidad, pues estaba clamando ya por algo así. También tengo oído que él mismo, porque Félix Tezanos o José Félix Tezanos hace encuestas para el consumo popular de quien se deja engañar, pero estoy seguro de que también le saca su lectura a las muestras que le dan, la lectura real, que José Félix Tezanos le habría dicho: Pedro, esto va mal y va a salir bastante mal, y que él tenía ya preparada la decisión pendiente únicamente de que los resultados confirmasen esa previsión, y que por tanto la decisión no habría sido solamente una decisión de la madrugada del domingo al lunes. Pues no lo sé, todo pero eso se oye. Cuentan los que dicen conocer las intimidades del Palacio de la Moncloa que volaban las papeleras y que la sorpresa fue inaudita, porque se habían creído sus propias mentiras o porque pensaban... Es que vamos a ver, si miramos objetivamente los datos, al Partido Socialista no le han ido tan mal las elecciones. A los que les han ido muy mal las elecciones es a los que pactaban con el Partido Socialista. Sí. Los que se han quedado compuestos y sin novia, pues es el caso de Vara, que luego contaré porque hay una noticia que merece la pena que conozcan. Pero antes, doña Patricia Solana. Bueno, Pedro Sánchez quiere crear un abismo ultra rápido entre, a un lado, lo que es España y a otro lado lo que son los resultados del 28M, los resultados que ha obtenido PP y Vox. Los quiere catapultar directamente, y lo que quiere hacer es, en un espacio corto de tiempo, reconvertir eso utilizando medios de comunicación. Todos sabemos que en unas distancias cortas la izquierda se mueve muy bien a nivel comunicación. Bueno, ya veremos. Lo que sí se mueve muy bien es en el reparto de la manteca. Eso lo dominan, pero vamos, como si fueran los reyes del mambo, desde hace muchos años, además. Tienen mucha experiencia en esto. No digo que el Partido Popular cuando gobernó no repartiera, pero desde luego lo de este tío es ofensivo y escandaloso. El mismo día mismo que se convocaba a los ministros en un desorden, confusión, error o desacierto del presidente, que tiene la obligación de deliberar con su Consejo de Ministros antes de comunicar al jefe del Estado y a los españoles que va a haber convocatoria adelantada, bueno, pues en ese mismo Consejo se aprueba el reparto de 440 millones de euros de publicidad institucional para tener engrasados a los que le bailan el agua, fundamentalmente. Bueno, y esto, la duda que yo tengo, señores, Patricia, te voy a preguntar a ti. Antes de hacerse el harakiri, el Consejo de Ministros, y de disolverlo todo, ¿se decide el reparto antes o después de hacerse el harakiri? ¿Es post-mortem de las Cortes o es pre-mortem? Fíjate a qué niveles hemos llegado, casi de ciencia forense, ¿no? Bueno, es que él cree todavía que tiene una posibilidad de revertir absolutamente todo esto, entonces lo único que está haciendo es plantear los instrumentos y las estrategias posibles para ir conquistando esa distancia que para él no es excesiva. Yo la verdad es que me parto. Miguel Ángel, entonces, ¿esto cómo va? Dice, venga, que nos vamos, saca lo que queda en la caja, 440, vamos a repartirlos para crearnos más clientelismo entre... Por eso, pues hay 6 cadenas de televisión que le bailan el agua, no tengan la menor duda. Bueno, lleva ya mucho tiempo haciendo regalos en los consejos de ministros, ¿no? Cada consejo de ministros nos estaba sacando pues, una nueva propuesta para los jóvenes, para los mayores. El problema que tiene el presidente del gobierno, y yo creo que se ha dado cuenta, es que ya no tiene credibilidad. Y es verdad que nada de lo que estaba diciendo estaba calando en la sociedad. Por eso quizá lo está intentando ahora por la vía de regar de millones
a medios de comunicación que sabe que los necesita para esa campaña donde de alguna manera su imagen, ahora que está muy deteriorada, tiene que tratar de reconvertirse, ¿no? Yo lo que creo es que no va a dar tiempo. La verdad que él mismo se ha puesto la soga al cuello, ha convocado unas elecciones para el día 23 de julio y, por tanto, de aquí al 23 de julio, los españoles que ya se han pronunciado en las urnas lo volverán a hacer. Y hay una cuestión que yo no sé si él ha medido bien, porque los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Pero por coger los municipales que se han votado en toda España, yo creo que han sido muy negativos para el Partido Socialista, pero cuando se celebren unas elecciones generales hay comunidades autónomas y hay municipios donde se ha posiblemente votado al alcalde socialista, porque lo puede haber hecho bien o porque tiene una popularidad o porque tiene un bagaje de gestión, por lo que sea, ¿no? Que estoy convencido, y de hecho no hay más que coger los datos históricos, Castilla-La Mancha, sin ir muy lejos, pues no va a votar probablemente tan masivamente por el Partido Socialista como sí lo ha hecho por el actual presidente de la comunidad autónoma, ¿no? Con lo cual, yo creo que todos estos son recursos a la desesperada, lo decías muy bien, balas de plata, intentar de alguna manera generar un escenario inédito y ver si esta vez también le sale. Hay que reconocer que en alguna ocasión le ha salido este tipo de actuaciones a la desesperada. ¿En su partido le salió? Sí, le salió. Por eso lo que no hay que hacer es confiarse y pensar que estas elecciones el 23 de julio se juegan y tenemos que jugar todos, porque si no, la alternativa es que siga. De todas formas, a mí me leía poco antes de entrar en el plató, me leía, Patricia, el artículo 4 de la Ley 29/2005, que ella había localizado, en el que se dice taxativamente que en periodo de elecciones ninguna institución gubernamental, ningún gobierno puede hacer difusión de sus logros. Claro, pero el periodo empieza hoy. Por eso, pero no, lo digo por los 440 millones. Es decir, aparte de que lo de la publicidad institucional en nuestro país merecería un análisis mucho más profundo y sobre todo que hubiera una vuelta de tuerca en la ley de publicidad institucional que obligase a que los planes de medios, es decir, la publicidad tiene dos fases. Una, la creativa, en donde se decide pues, cuál es el contenido del mensaje, y otra, el establecimiento de los planes de medios, es decir, cómo difundes tú todo eso. Pues bien, hasta que no haya una reforma legislativa que impida que los gobiernos decidan graciosamente, los gobiernos del tipo que sean, que decidan graciosamente a qué medios se lo dan y a qué medios se lo quitan, no tendremos calidad democrática en ese sentido. Lo que me leía Patricia antes era el artículo 4, que lo está bien buscado por su parte, de la Ley 29/2005, que impide eso. Pedro Sánchez, Javier, hace tiempo que ha renunciado a respetar formas. Eso es una falta en una jugada en la que no había peligro de gol. ¿Qué me dice usted? Pero sí hemos visto cómo la señora que es portavoz del gobierno utiliza las ruedas de prensa de los consejos de ministros para sacar el clarinete y empieza a contar los logros. Bueno, y es verdad que la Junta Electoral le ha llamado la atención y que le pone una multa. No sé Dos veces y hay una en tramitación, pero es igual. Bueno, les es igual. Ahora, eso de todas formas, en la gente cala, y la gente ya es bastante menos lerda de lo que ellos piensan, por no decir que la gente no se chupa el dedo. Yo, sinceramente, creo que Pedro Sánchez juega, por eso que decíais antes de los votos, ¿no? El Partido Popular le saca 700 y pico mil votos. Bueno, Pedro Sánchez piensa, esto no es mucho, esto todavía no es demasiado. En las elecciones generales, normalmente el índice de participación suele estar entre 8, 10, incluso más puntos por encima de las municipales y autonómicas. ¿Qué es lo que él, yo creo, es una opinión esto? ¿Por qué convoca en la fecha que convoca? Pues porque si logra que haya un fuerte nivel de abstención y que la participación más o menos sea similar a la que hemos tenido el pasado domingo, quizá él, en su magín, o en el de sus mentores, o de la gente que le apoya, quizá piensan que a lo mejor no es tan difícil que el reparto no sea tan, de escaños, quiero decir, no sea tan catastrófico. Es posible que él esté pensando eso. Y habrá que estar muy atentos para orientar bien a la gente sobre cómo debe ejercer el voto por correo, porque no es tan difícil hacerlo bien. Es
es más sencillo de lo que parece. Yo creo que ese análisis que se está haciendo de esa estrategia que se utilizó en las municipales y autonómicas de absorber en primera persona esa presencia física que deberían tener pues, los cabezas de lista, como los alcaldes o presidentes, que son los que conocen las ciudades, que él lo absorbió en primera persona, siendo política de Estado, ha sacado una diferencia que él considera corta. Ahora, a la contra, dice, ahora es mi partido. Ahora me lo juego todo. Ahora sí puedo yo, en unas generales, llegar a conquistar muchos más votos. Porque es la liga que yo juego. Puede ser. Bueno, por cierto, les tengo que contar lo de Vara, que es noticia de hace unos minutos. Ayer decía Guillermo Fernández Vara, el forense presidente de la Junta de Extremadura, que llegó a serlo por ser vecino, por cierto, de Rodríguez Ibarra. Estas son las cosas que no les cuentan en otros sitios, ¿verdad? En fin, pues ayer decía que se iba, que abandonaba la política. Seguro que os enteraste de esto. Y hoy se lo ha pensado mejor. Dice, ostras, cómo llueve fuera de la política. Fuera del Palacio de la Junta. Qué frío hace. O qué calor. No, da igual. Y que ahora dice que va a intentar gobernar y que se va a presentar a la investidura como presidente de la Junta de Extremadura, y que si luego no es elegido, pues que entonces, en tono amenazador, iniciará él un proceso de relevo en el PSOE. Lo que no especifica es si se refiere al PSOE de Extremadura o al PSOE de Ferraz, pero que en cualquier caso, los líderes políticos son tan full como Sánchez. Este hombre, que lleva no sé cuántos los años, que no ha conseguido un tren para Extremadura, no ha conseguido ni un solo tren, teniendo al colega que gobierna el país. Bueno, ahora resulta que un día se va, pero el otro se lo piensa mejor, ahora me quedo. Esto, como es paisano tuyo, te cedo la venia, Miguel Durán. Yo no he hablado con él, aunque tengo su teléfono y tal, pero yo no he querido molestarle en horas tan aciagas, ¿no? Yo creo que él se lanzó a la piscina porque no tenía ni pajolera idea de que su secretario general fuera a hacer el quiebro que ha hecho. Y cuando lo hizo, estaba convencido. Es decir, él cuando dice yo me voy, está convencido porque de todas formas él da por descontado que la señora Guardiola, doña María, más tarde o más temprano, con el apoyo de Vox, tendrá que gobernar Extremadura. Pero luego viene Sánchez, pega el quiebro que pega, y él dice, joder, ojo, no vaya a haber aquí un poco más de juego del que yo pensaba. Y dice, y si además el propio Núñez Feijóo está hablando de que gobierne la lista más votada, que esa oferta sigue ahí, bueno, pues a ver si, mira tú, por un casual, resulta que triunfa ese criterio, porque mi partido al final, no es probable, ¿no? Pero mi partido dice que venga, que adelante, y resulta que estoy echando por la borda la posibilidad de seguir gobernando. Bueno. Si no se da eso, él dice, bueno, si no se da, yo en ese caso me voy, pero no me voy como me iba a ir, no me voy dando un portazo, sino que me voy de una manera ordenada, convoco congreso para octubre, congreso del PSOE extremeño, y allí pues que se produzcan los relevos que se tengan que producir. Que lleva ya muchos años, se quiere quedar en el tablero, como bien dice Miguel, porque no sabe muy bien cómo va a venir la jugada y él sabe perfectamente que tiene que estar un tiempo más. Sí. Evidentemente, entre su primera decisión de me voy a la de ahora de espera a ver, ha habido una convocatoria de elecciones generales. Claro, y él lo sabe perfectamente. Ese es el dato determinante. No, sí está claro, pero me parece una mezquindad. Si tú has dicho me voy, pues chico, pues ya te vas a tener que ir si uno tiene en estima su palabra. Patricia. Es una huida de frente a morir matando. Hay que aguantar y hay que resistir a ver cómo lo hacen los demás. Y en la decisión, Patricia, del propio presidente del gobierno, que no lo estamos diciendo, de convocar elecciones cuanto antes, también hay un poco eso. Es decir, oye, cuidado, que hay varones, que hay personas de mi partido que no me son afines, que tienen un peso en los territorios, que tienen un peso en el aparato del Partido Socialista y que de alguna manera me pueden poner en entredicho de aquí a diciembre. Tienes toda la razón. En el PSOE no echan a nadie por una incoherencia desde que manda Sánchez, ¿no? Venga, vamos a la publicidad y volvemos enseguida.
Seguramente el nombre no les suene nada. Si yo les digo Noel López, pues poca cosa, ¿verdad? Pero si les digo que era la mano derecha de Juan Espadas, el número 3 del Partido Socialista en Andalucía, ya se van acordando. Ese que está siendo investigado, ese que han pedido el juez de instrucción su imputación por inducir el secuestro de una concejal del mismo pueblo, por un asunto de líos inmobiliarios, que iba a desvelar esta señora y que, bueno, un día fue a buscar a los niños al cole y la secuestraron. Y luego resulta que hemos conocido que había una grabación en la que los grandes del PSOE en Maracena se reunían y, oye, ¿qué hacemos con esta? Esta hay que contratar unos ucranianos y que le den un susto. Decía uno que es concejal de urbanismo. Y ahí estaba el marido de la actual alcaldesa diciendo, esto ya lo hago yo, tranquilos. Y es el que la secuestra. Hoy, la que se ha liado. Bueno, hoy de este tipo, Noel López, que estaba presente en el pueblo y que habló con los presuntos autores del secuestro, hasta que no haya juicio serán presuntos, hoy ha decidido dimitir. Dice la criatura que se aparta del sueldo y el cargo de diputado no se aparta, que eso le permite ser aforado, y eso le es bastante útil. De eso no se aparta de su condición de número 3 del Partido Socialista en Andalucía. Y de eso pues también hay que alegrarse, porque no debiera haber sido él, tendría que haber sido el partido el que le hubiera dicho, mira, vete, apártate porque eres un incómodo. Pero no ha sido de esa manera. Miguel Ángel. Ha dimitido, pero poco, ¿no? Ha dicho que se aparta, Yo creo que ha usado esa expresión. Con ánimo de volver, pero ya sabes tú que en un partido político cuando te apartas nunca vuelves. Ya, pero ya es significativo, ¿no? Que además ya llueve sobre mojado, el Partido Socialista en Andalucía nunca nos dejará de sorprender, y cuando piensas que ya han tocado fondo, pues ves que no, que han utilizado todavía más las instituciones, que han utilizado más todos los chiringuitos que crearon durante décadas, ¿no? de desgobierno. Y a mí no me sorprende que diga que no dimito, que me aparto, y me aparto además, efectivamente, y haces bien en puntualizarlo, del cargo orgánico en el partido. Claro, claro. Pero sigue con sus cargos institucionales, cosa que me parece que no tiene un pase. Yo creo que tiene que dimitir lo antes posible él y probablemente muchas otras personas que todavía no... Bueno, por componer el panorama andaluz en su complejidad, hay que decir que hoy se ha producido la detención de un miembro del Partido Popular en Mojácar, por el tema de la compra de votos. También líos inmobiliarios. ¿Del Partido Popular? Del Partido Popular he dicho y lo reitero. ¿En Mojácar? Detenido está en Mojácar, sí señor. Vamos a escucharlo para que le conozca los detalles. El juez que investiga una supuesta trama de fraude electoral ligada al voto por correo en Mojácar ha elevado a 11 el número de investigados tras la detención el pasado fin de semana de un nuevo sospechoso que, conforme a los indicios, habría beneficiado al Partido Popular y no al PSOE, como supuestamente habrían hecho el resto de implicados, entre ellos los miembros 2 y 5 de la lista de los socialistas en el municipio costero. El juzgado de primera instancia instrucción número 4 de Vera ha acordado el alzamiento del secreto de sumario de las diligencias abiertas a raíz del presunto fraude que estalló en la recta final de la campaña, con 7 detenciones y 3 personas investigadas. Así, en la causa se encuentran investigadas un total de 11 personas, ya que a las 10 primeras se ha unido otra más que también resultó detenida y que, tras su puesta a disposición judicial, se negó a declarar. La investigación abierta contra él se ha concretado en la apertura de una pieza separada dentro de las diligencias penales incoadas, dado que su presunta actuación habría beneficiado al PP y no al PSOE. Bueno, pues esto es incomentable. Es igual de lamentable que los otros detenidos, el hecho es el mismo, nos parece mal. Es más, algunos estamos quejosos de que nunca nos hayan ofrecido nada por nuestro voto, Durán. No, déjalo. No lo vamos. Pasamos de comentar esto, que tenemos 3 minutos. Eso es como una viñeta que había, o no sé, uno le preguntaba a otro, ¿qué? ¿Has votado? Dice, sí, hombre, y gratis voy a votar, ¿no? Así me gusta, hay que tomárselo con filosofía. Hoy Feijóo se daba un baño de masas en su partido, con los candidatos ganadores, con tal, en fin, agradeciendo y tal. Y hacía una propuesta interesante. Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno. Es una preocupación para todos, porque nadie puede descartar que ese partido compita con la lehendakaritza el año próximo.
Ante ese desafío, configuraré un gobierno sólido que sepa decir no a quienes de momento se les responde con un sí a todo lo que piden. Bueno, hay lugares en el País Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria, Durango y no sé cuántos sitios. Hay 4 que van a ser alcaldes de las listas de Bildu y dice Feijóo que se ofrece su voto para ver si con el PSOE consiguen evitarlo. Lo que pasa es que el PSOE a los ofrecimientos de Feijóo contesta siempre lo mismo. Nada. Durán. Pues a mí me parece que es un gesto muy loable por parte del señor Feijóo. Vamos, es para alabarle la decisión porque efectivamente supone, pues eso, un dato de mucha valentía, valentía institucional, valentía patriótica, y yo desde luego, pues este es el Feijóo que me gusta ver. No me gusta ver el Feijóo dubitativo, el Feijóo que sí, pero no, en fin, eso que tanto se da como arquetipo gallego, ¿no? Que a un gallego en Ourense un día de 43 grados le dicen, joder, qué calor hace. Bueno, frío no hace, ¿no? Pero yo quisiera ver a Feijóo así y quisiera verle más valiente también para que si tiene Sánchez la tentación, Sánchez o lo suyo, de acusarle de posibles pactos con Vox, sepa decir que Vox es un partido que no ha matado a nadie, en cambio Bildu pues es un partido que recoge a gente que sí ha matado. Obviamente. Patricia. Es un gesto necesario y es un gesto que demanda mucha parte de la sociedad. Además, es un gesto acorde a la ley, porque la ley de partidos establece cómo se tienen que formar y qué miembros tienen que formar parte de los partidos políticos. Y personas que han estado imputadas en procedimientos penales no pueden formar parte. Así que, además, lo que dice es acorde a lo que determina la ley. Lo ha dicho con claridad y, sobre todo, lo que ha dicho significa algo que quizá no estamos comentando o no se ha comentado lo suficiente en este postelectoral que hemos tenido tan ajetreado. Y es que el Partido Socialista ha perdido en estas elecciones, pero han perdido todos y cada uno de los socios que han sido de Pedro Sánchez, ¿no? Tanto socios en el Parlamento como socios en el Gobierno, todos menos Bildu. Bildu es el único que ha sacado rédito de aquello que Pedro Sánchez le ofreció, a pesar de que nos dijo a todos, como todos ya sabemos, que no jamás pactaría con Bildu. Con lo cual, yo creo que el presidente nacional del Partido Popular diga esto, y además lo dice sabiendo que el Partido Popular es un partido que allí donde ha dicho, en el País Vasco, por ejemplo, que ofrecía sus votos para que pudiera gobernar una fuerza constitucionalista, como lo hizo en su día el Partido Socialista, pues... pregúntale a Pachi López, bueno, ya verás. Pachi López nos debe eso y nos debe ser presidente en el Congreso, y sin embargo luego es el que más nos ha castigado, ¿no? Con lo cual lo ha ofrecido por sentido de Estado, porque cree que es lo mejor que le puede pasar a nuestro país, y yo ojalá recogieran el guante. Sería una muy buena noticia. Sí, pero eso para no, todos. Miguel Ángel, tú y yo sabemos No, que no va a ocurrir, no está no va a ocurrir. en los planes de los próximos meses de presidente del ¿Pero Gobierno. por qué? Porque sabe que el 23 de julio solo hay una opción, que es pactar con todo aquello que no sea PP y Vox. Es decir, todo aquello que sea Esquerra Republicana, Bildu, todos los partidos que de alguna manera le han prestado sus votos, o bien para la investidura, o bien para sacar las leyes que han ido al Congreso de los Diputados, sabe que lo necesita. Y una vez más es la estrategia de salvar al soldado Sánchez. Aquí no estamos pensando en España, no estamos pensando en los españoles. Pedro Sánchez está pensando en Sánchez, en él. Hoy me ha gustado mucho lo que contaba Andoni Ortúzar, que es del Partido Nacionalista Vasco, probablemente los grandes traidores de Rajoy, probablemente, y que analizaba la relación del PNV, que se siente absolutamente superado por el pacto con Bildu, con Pedro Sánchez. Y lo hacía en unos términos interesantes. Todos los que hemos estado alrededor de Sánchez tenemos la sensación de que somos Kleenex para él, ¿no? Nos usa, nos tira, luego vuelve a coger otro Kleenex, ¿no? Y esa forma es poco edificante para los demás, ¿no? Bueno, un vasco traidor y encima mentiroso. Pero si os habéis llevado lo que habéis querido, si os han dado las cárceles porque las queríais, os han dado
el cupo vasco certificado. Se han dado las cárceles, pero con traslado de los etarras. Sí, hombre, sí. Y todo lo que habéis llevado a la buchaca, que lo habéis llevado crudo. Y ahora resulta que en el tramo final vemos lo pernicioso que es que el gran Sánchez prefiera a Bildu. Esto suena a la lanzada al moro muerto, ¿sabes? Sí. Suena mucho a eso, ¿no? Suena mucho a decir, como ya prácticamente lo vamos a amortizar, ahora viene el momento de repartir obleas, ¿no? Sí. Y toma, claro, está para ti. Y le va dando ya pellizquitos, le va dando puñalaicas no muy profundas, pero ya se las va dando. Tío, habértelo pensado cuando, después de aprobarle los presupuestos a Rajoy en horas 24, cambias el sentido de tus apoyos parlamentarios y apoyas a este señor que hemos padecido, que seguimos padeciendo desde el 1 de junio de 2018. Y lo dice Miguel porque se está viendo amenazado. Están viendo cómo aquellos que ellos mismos, que fueron los que permitieron que hace 5 años Pedro Sánchez fuera presidente, ahora ese que le hicieron presidente hace 5 años con aquella moción de censura, pues está primando otras estrategias y a otros socios que le están de alguna manera comiendo la tostada en el País Vasco. Y es lo que, por eso estas declaraciones, porque se temen que o cortamos cuanto antes con Sánchez o Bildu empieza a ser hegemónico en el País Vasco y en Navarra. Y ellos, yo creo que eso es lo que les está doliendo, no les duele otra cosa. Ya. Bueno, hoy se ha celebrado el sepelio de Ciudadanos. A mí no me gusta hablar ni bien ni mal de los que fallecen, lo dejamos ahí. Sí les tengo que contar que Igea, uno que fue de Ciudadanos y vicepresidente de Castilla y León, ha anunciado que va a crear un nuevo partido. Y bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Sí me parece mucho más interesante que hablemos de la amenaza que plantea el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que es de Esquerra Republicana, que están también cabreadísimos porque han perdido mucho voto en Esquerra. Vamos a escucharle. Un gobierno de la derecha y de la extrema derecha españolas en Moncloa nos obliga a reaccionar. La hora es grave y es el momento de defender a Cataluña. Defender a Cataluña, defender la escuela catalana, defender la sanidad pública, la lengua y la cultura catalanas, las instituciones de Cataluña, la economía y la prosperidad de nuestro país, los derechos civiles y políticos y la igualdad entre todas las personas. Porque todo esto es lo que está en riesgo. Todos estos elementos serán los que serán objeto de ataque por parte del nuevo Gobierno del Estado español. Y ante esta amenaza es el momento de ponernos de acuerdo. Un frente contra el gobierno de la peligrosa España que nos roba. Es que España, por desgracia, ha padecido muchísimo y ha padecido cosas gravísimas por los frentismos. En tiempos de, y no me riñas por remontarme un poco atrás porque lo haré muy sucintamente. ¿Kabila? ¿El rey Kabila? El oso? No, un poco más para acá. En tiempos de la Segunda República, el Frente Popular, aparte de manipular el voto en las elecciones del 36, además de eso provocó la guerra civil, ya la venía provocando desde el 34. Lo que está haciendo Pere Aragonès es exhibir el espantajo de la derecha, porque él sabe que probablemente si efectivamente hubiera en España un gobierno del signo que él apunta, ojalá que lo haya, no le sería tan sencillo, entiendo yo, seguir chalaneando como chalanea. No hay una crisis, no hay un riesgo, hay una crisis en Cataluña. En Cataluña hay una crisis de gobierno, de desgobierno, desde hace mucho tiempo, desde hace ya más de una década, desde cuando le dio a Artur Mas por tirarse al monte y empezar este desdichado camino que hemos padecido todos los que residimos allí en Cataluña. Desde entonces, en Cataluña no se ha hecho una que esté bien. No hay gobierno, no se gobierna, solo se piensa en clave separatista, en clave independentista. Es verdad que, por fortuna, en la calle, la gente, los que vivimos allí, no todos, pero una gran mayoría, sí sabemos distinguir el rábano de las hojas. Sí que sabemos situar cada cosa en su lugar correspondiente.
Pero este tío ahora lo que está teniendo es muchísimo miedo de que efectivamente pueda darse un vuelco el gobierno en España y de que no puedan seguir arrancando cositas como van arrancando. Patricia Solana. Es que Esquerra lleva mucho tiempo centrado simplemente en una ideología independentista y por la situación actual de Cataluña ya empiezan a demandar gestión y otra serie de cosas. Por eso el modelo de éxito de Albiol en Badalona. Tiene una sincronía perfecta con Cataluña, siendo catalán, evidentemente sin salpicaduras independentistas, pero siendo una persona que lo que promete es gestión. Sí, bueno, también le pintaban amenazas en el partido y en su casa. Sí. A mí también lo que más me gusta de las declaraciones del presidente de la Generalitat es que ya da por hecho que va a gobernar el Partido Popular en la Moncloa, ¿no? Y eso, con lo cual eso me encanta. Y también que se le ve muy nervioso. Eso creo que, como decía antes... Fíjate, usa el español. Claro, usa el español para que se entienda, ¿no? La verdad que eso es lo que más me gusta. Y sobre todo pone en evidencia que Sánchez también ha, de alguna manera, sorprendido a sus socios que ahora se están dando cuenta que ellos también han sido engañados. Tú también. Bueno, vamos al tema de las próximas semanas, que es el acuerdo entre el Partido Popular y Vox. O el no acuerdo. Yo tengo la impresión, después de haber escuchado muy atentamente a Feijóo, que de esto no ha dicho ni pío, pero luego he escuchado a Mañueco, que dejaba vía libre a los municipios para llegar a acuerdos, si era necesario, con Vox. En fin, me da la sensación de que no van a querer cometer el error de que se mezcle la negociación con la campaña electoral. Me da la sensación que esto va un poco para largo, que lo van a dejar hilo a la cometa y a ver si esto no nos explota en las manos. En cualquier caso, hay otros dentro del Partido Popular que continúan fieles a la doctrina de que gobierne la lista más votada y punto pelota. Vamos a ver de qué va. El tiempo vuela y la posibilidad de pactos entre PP y Vox está cada vez más cerca. En Castilla y León habrá libertad. Eso es una decisión que les corresponde a ellos. Yo confío plenamente en todas las personas y que harán siempre lo más útil y eficaz al servicio de las personas de cada comunidad autónoma, ayuntamiento o diputación provincial. Pero desde Génova apuntan que prefieren gobiernos libres de ataduras, sobre todo con los de Abascal. Nosotros creemos que es bueno conformar gobiernos, y esta es nuestra voluntad y nuestra vocación, sin otras formaciones políticas. Y para esto existen variables, existen posibilidades para que esto sea así. En la 7ª planta de la sede de los populares, esta es la idea que se intenta transmitir. Nosotros hemos tenido unos resultados que nos permiten gobernar, yo creo que de una manera clara y rotunda en solitario, habiendo sido las fuerzas más votadas. Que hay una clara vocación de servicio con una amplia mayoría, y esa es en la línea en la que quieren trabajar. Son 6 las comunidades autónomas que están en juego y tienen pendiente la constitución de sus parlamentos antes de mediados del próximo mes de junio. En todos ellos, Vox es decisivo para alcanzar una mayoría, aunque en el caso de Cantabria, Revilla ya ha anunciado que no pondrá trabas a la investidura de la candidata popular. Pero también los de Abascal vienen a ser decisivos en hasta una veintena de capitales de provincia como Valladolid, Las Palmas, Toledo o Sevilla. A la realidad de cada región, Feijóo, que ahora se marca como objetivo la búsqueda de los 150 escaños, ya ha dejado claro que él no impedirá a sus candidatos con quién pactar o no. Y en la búsqueda de pactos entra ahora en juego el Ayuntamiento de Pamplona. Aquí la candidata del PSOE, Elma Sainz, ha rechazado de lleno apoyar a Bildu o UPN para formar un gobierno local. Y su postura puede peligrar la reedición de Chivite en el gobierno foral si Geroa Bay, Podemos y Bildu deciden definitivamente no apoyarle. Miguel Ángel García. Bueno, yo creo que lo hemos dicho en alguna ocasión. Los que mejor conocen los territorios son los alcaldes, son los presidentes de las comunidades autónomas. Hombre, yo sí que sé, porque en la Comunidad de Madrid ya llevo unos cuantos años en el gobierno, y yo sí que sé lo que es gobernar con la libertad que te puede dar el pensar solo en qué crees que es lo mejor para los ciudadanos, o tener unos gobiernos con ciertas ataduras. Y yo, por ejemplo, los últimos años en la Comunidad de Madrid pues hemos visto como algunos partidos políticos pues no han facilitado la gobernabilidad, nos han tumbado los presupuestos, nos han tumbado leyes que bajaban los impuestos a todos los madrileños, y por tanto yo creo que es justo que si son los candidatos en los distintos municipios y las distintas comunidades autónomas los que han tenido, bueno, pues yo creo que el acierto de sacar esos resultados, tienen que ser también ellos los que vean en todo momento de qué manera un acuerdo puntual parlamentario o fuera del Parlamento o en un momento dado puede ser útil
para su localidad o para su comunidad autónoma, pero sin poner esas, digamos, esas premisas de no tiene que ser todos y en su conjunto. Cantabria ya hemos visto que muy probablemente el actual presidente y su partido, después del mal resultado que ha sacado y de la victoria, creo que bastante amplia, del Partido Popular, pues le ha dicho que dejará vía libre, con lo cual yo creo que será cada territorio el que tenga que decidir. Y tenemos que tratar de evitar la tentación, ¿no?, de marcarle el paso, pues, a aquellas personas que han hecho una campaña impecable y que ahora están en el derecho de poder decidir qué quieren hacer con su futuro gobierno en un municipio o una comunidad autónoma. Durán. Pues yo voy a decir dos cosas que pueden parecer antitéticas, pero no lo son, sobre todo si se pueden explicar. De entrada, a mí me pareció un gravísimo error, y las urnas lo han corroborado, el descuelgue que in extremis hizo Vox, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, respecto de los presupuestos para el año 2023. Me pareció un tremendo error porque si tú estás involucrado en una acción de gobierno, si tú tienes un socio más o menos, o un afín, si no es socio, natural, que es alguien que no está muy lejos de ti, porque además tú vienes de ese alguien, me refiero al PP en este caso, y a Vox, por supuesto, no se puede hacer lo que hizo Rocío Monasterio y lo que hizo Javier Ortega Smith, doy nombres, porque yo pues, siento aprecio por esas dos personas, pero cuando se equivocan, pues también creo que hay que decirlo. Dicho eso, a mí me parece que en el Partido Popular sigue existiendo todavía un excesivo complejo, se sigue siendo víctima de un complejo consistente en que si te dicen desde la izquierda que gobiernas con Vox, es como si tuvieras la lepra, ¿no? Yo creo que no tendríais que sacudiros, Miguel Ángel, esa vitola o ese ropaje que os están poniendo, ¿no? Porque Bildu sí ha matado, o gente de Bildu sí ha matado, pero Vox no tiene nadie que haya matado. Vox no tiene el oprobio de la reciente memoria del crimen en España, el crimen político en España. No lo tiene. Además, yo creo sinceramente que este espantajo de que gobierna la derecha y además con Vox tiene unos postulados ciertamente estridentes desde el punto de vista de algunos. Pero Vox es un partido democrático, no se puede decir que no lo sea. Por tanto, yo no sé qué va a pasar en las asambleas, sobre todo en las asambleas parlamentarias. Pero nosotros ahí, fíjate, Miguel, cuando hemos tenido que acordar, yo hablo de Madrid, ¿no?, que es el ámbito que conozco, cuando hemos tenido que hablar con Vox, sentarnos con Vox, creo que lo hemos hecho sin ningún tipo de complejo. Claro, lo que pasa es que también hay que poner sobre la balanza cuando Vox se ha equivocado, cuando Vox no ha apoyado. Tú has puesto el ejemplo de los presupuestos, pero podemos poner el ejemplo de varias leyes en la Asamblea de Madrid que no han sido apoyadas por Vox y que no sean apoyadas con Vox. Quiere decir que Vox ha votado en aquel momento con Podemos y con Más Madrid y con el PSOE, ¿no? Pero yo lo que reivindico es que, igual que Isabel Díaz Ayuso tuvo libertad para formar un gobierno y para hablar con Vox de aquellos asuntos que consideraba que eran buenos para los madrileños, creo que es justo que los demás líderes del Partido Popular tengan la capacidad de hablar con Vox, por supuesto, y decidir si los quieren incorporar al gobierno o quieren buscar algún tipo de acuerdo que les permita esa gobernabilidad, que es de lo que se trata, porque aquí muchas veces los partidos nuevos llegaban a la política, según decían, no para hablar de sillones, sino de políticas, ¿no? Y al final te das cuenta que lo que están buscando es el sillón. Si queremos hablar de política, nos sentamos y hablamos de política, pero no solo de sillones. No digas eso, porque si gobernaba Almeida y gobernaba Ayuso es por la generosidad de Vox. Bueno, por la generosidad, no por los sillones. No, jamás hablaron de sillones. Y creo que eso lo ha reconocido el alcalde en campaña, lo ha reconocido nuestra presidenta en campaña, que cuando hemos podido sentarnos con Vox y Vox nos ha escuchado, hemos llegado a acuerdos. Pero claro, ¿cómo llegas a un acuerdo con un candidato, en este caso que era portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que se ha negado
a sentarse a negociar contigo los presupuestos. O algo tan mollar para un municipio como Madrid como es el planeamiento urbanístico. Es que no se ha sentado a hablar con el alcalde de ese tema. O en nuestro caso, cuando Vox presenta tarde las enmiendas y lógicamente no se puede hablar sobre algo que está registrado fuera de plazo, o cuando te tumban una ley. Entonces, por supuesto que hay que sentarse a hablar con Vox porque es un partido, además, elegido con total legitimidad. Pero yo lo único que he planteado es dejemos libertad a cada candidato para decidir lo que considere más adecuado para hay que decir, porque no hay municipio. nadie presente de Vox, hay que decir que ellos siempre dijeron que tanto en el ayuntamiento es el incumplimiento del Madrid Central y en la comunidad la ley LGTBI que tiene Isabel Díaz Ayuso vigente y que, por lo visto, era uno de los acuerdos que tenían que ellos consideran pues no cumplido. ¿no? Pero Isabel Díaz Ayuso siempre había planteado que había que modificar aquellos aspectos que, sentándose a hablar, se consideran que eran lesivos de esas dos leyes, que por otra parte no las llevó Isabel Díaz Ayuso a la Asamblea. Entonces, yo creo que cuando tú estás hablando de los presupuestos, tendrás que hablar de las políticas públicas que están desarrolladas en esos presupuestos, y luego hablamos también de las otras leyes, pero mezclarlo todo, yo es que esto yo creo que jugar a la mezcla... En Vox ha sonado eso, si me permites, Javier, en Vox esto de los presupuestos ha sonado me descuelgo a última hora para poder decir que yo no estoy de acuerdo con el Partido Popular. Y el votante se lo ha penalizado. Durán, me queda muy poco tiempo. Nada. Y no podemos no decir dos cosas. La primera, que han instrumentado un partido que se va a llamar Movimiento Sumar. Digo instrumentado porque es un partido instrumental, que no una coalición, y que en breve lo han llevado a Interior, ya tienen el sello y la firma, porque con algunos se va rapidito, y ahora a ver si eso permite pues que en el plazo previsto se produzca un acuerdo Unidas Podemos y Sumar, lo de Yolanda Díaz, que bueno, pues les permita rearmarse de cara al 23 de julio. Y en segundo lugar, es que quiero que lo digáis, porque esto es maravilloso. ¿Cómo cuenta Paje que ni siquiera esta mañana le había llamado al presidente del gobierno para felicitarlo, del cual me parece, él que es tan besucón y que es tan de contar la vida sexual de sus hijos y todas esas cosas, me parece entrañable? El malestar de los varones del PSOE es monumental. Los líderes socialistas culpan al presidente del hundimiento y del fracaso en sus territorios. Pedro Sánchez intenta pasar página cuanto antes y ese adelanto electoral no ha sentado nada bien en muchas de las comunidades en las que el PSOE ha perdido poder. La sensación en Aragón, Valencia, Madrid, La Rioja o Extremadura es de que el presidente del gobierno ha sido un auténtico lastre. Desde antes de la campaña electoral, muchos de ellos evidenciaron su discrepancia con Ferraz. En Aragón, Javier Lambán, que ha asumido la derrota tras 8 años en el gobierno, ha dejado la política al asegurar que el tsunami nacional ha pasado por encima de una buena gestión. Ximo Puig ha sido otro de los perjudicados por la estrategia del presidente. Desde su territorio aseguran que ha sido Sánchez quien les ha hundido, una sensación muy parecida a la que se vive en Madrid, que tienen claro que el 28M se votó contra el presidente del gobierno y no teniendo en cuenta la gestión de cada líder socialista. Un recelo que se vive también en comunidades como La Rioja, Andalucía o Baleares. Ejemplo de ello es el giro total de la derecha en Baleares, donde impide revalidar por tercera vez el gobierno de Armengol, o en Andalucía, con el fin del liderazgo de Espadas en Sevilla. El único que ha conseguido revalidar su mayoría absoluta ha sido Paje en Castilla-La Mancha. El líder castellano-manchego, que ha marcado bien las distancias y ha hecho una campaña muy crítica contra Sánchez, parece que ahora tampoco quiere quedarse callado. Asegura que Sánchez no le ha felicitado por revalidar el cargo, algo que sí ha hecho Feijóo. Sí le ha felicitado por su triunfo en Castilla-La Mancha. No. ¿No le ha llamado? ¿No le ha felicitado? Bueno, mensaje... No, ya. ¿Ni un mensaje? Llamada no he tenido. En cualquier caso, el adelanto electoral de Pedro Sánchez ha sentado como un vaso de agua fría entre los varones, que lo culpan de querer esquivar las críticas internas y lo acusan de solo pensar en sí mismo, lo que demuestra que el presidente del gobierno cada día está más solo. Bueno, hay que corregir el contenido que acabamos de ver, porque más tarde, de eso era a primera hora de la mañana, en tertulias, en Onda Cero y en Antena 3, y después el propio Paje ha confirmado que ahora sí me ha llamado el presidente, un poco tardío, pero es que el presidente está en otras cosas, Paje, más importantes. Hay que ver cómo es esto de la política. Señores, estamos llegando al punto ese en el que se nos acaba el tiempo.
Así es que mi agradecimiento para ustedes tres, como no, por sus opiniones, por su presencia en el programa, a ustedes por su interés, por su paciencia, por elegirnos, eso es absolutamente de premio. Y así me mandan un SMS de 1,20 € al 28088 y ya me hacen feliz. Nos vamos a publicidad y después abriremos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, puede que no se lo crean ustedes, pero los malos resultados del sanchismo dice que fueron una sorpresa para el propio Sánchez, que se pasó la noche encerrado en una sala y que aguantó hasta muy tarde la confirmación de los resultados porque no daba crédito. Se conoce que leía los informes de Tezanos y le decían otra cosa. A partir de ahí maldijo la campaña electoral, olvidando que él había sido el gran protagonista de esa campaña electoral. Luego reunió a un pequeño Sanedrín a los que les hizo, los más íntimos por supuesto, les hizo partícipes de su voluntad, de que había tomado él la decisión, en una especie de pirueta mágica, una suerte de bala de plata con la que pretende evitar lo inevitable, parece ser. Y mientras tanto el Sanedrín, el corifeo, pues aplaudiendo y moviendo la cabeza aquiescentemente. El temor oculto a una revuelta dentro del partido y el posible plante de los socios ocasionales del Frankenstein, tanto Esquerra como Bildu, hicieron el resto. Lo que ya conocen ustedes, que tendremos que elegir entre votar o ir de vacaciones, y ni eso va a salvar a Sánchez del tsunami. Marina Álvarez. Sabiro, y además hemos conocido que Sánchez no solo busca movilizar a la izquierda con este movimiento. En su decisión de adelantar las elecciones ha habido un intento de supervivencia muy claro ante la rebelión de unos varones que pedían su cabeza este domingo por el mal resultado de las autonómicas. Javier Lambán, Ximo Puig, Juan Lobato y hasta Concha Andreu culpan a Sánchez del batacazo y del tsunami nacional que ha arrasado toda su gestión interna. En su opinión ha sido la presión de Podemos y los pactos con Esquerra y con Bildu lo que les ha penalizado y condenan que el partido apueste de nuevo por la polarización para el 23 de julio. El único varón que se ha salvado ha sido él, Emiliano García Paje, en el que muchos ven un relevo al propio Pedro Sánchez. Hoy el presidente manchego ha descartado su salto a la política nacional y ha revelado que nadie le telefoneó desde Moncloa para felicitarle por su victoria electoral. Hoy Sánchez ha rectificado y ha levantado el teléfono para telefonear a Paje. El malestar de los varones del PSOE es monumental. Los líderes socialistas culpan al presidente del hundimiento y del fracaso en sus territorios. Pedro Sánchez intenta pasar página cuanto antes y ese adelanto electoral no ha sentado nada bien en muchas de las comunidades en las que el PSOE ha perdido poder. La sensación en Aragón, Valencia, Madrid, La Rioja o Extremadura es de que el presidente del gobierno ha sido un auténtico lastre. Desde antes de la campaña electoral, muchos de ellos evidenciaron su discrepancia con Ferraz. En Aragón, Javier Lambán, que ha asumido la derrota tras 8 años en el gobierno, ha dejado la política al asegurar que el tsunami nacional ha pasado por encima de una buena gestión. Ximo Puig ha sido otro de los perjudicados por la estrategia del presidente. Desde su territorio aseguran que ha sido Sánchez quien les ha hundido, una sensación muy parecida a la que se vive en Madrid, que tienen claro que el 28M se votó contra el presidente del gobierno y no teniendo en cuenta la gestión de cada líder socialista. Un recelo que se vive también en comunidades como La Rioja, Andalucía o Baleares. Ejemplo de ello es el giro total de la derecha en Baleares, donde impide revalidar por tercera vez el gobierno de Armengol, o en Andalucía, con el fin del liderazgo de Espadas en Sevilla. El único que ha conseguido revalidar su mayoría absoluta ha sido Paje en Castilla-La Mancha, el líder castellano-manchego que ha marcado bien las distancias y ha hecho una campaña muy crítica contra Sánchez. Parece que ahora tampoco quiere quedarse callado. Asegura que Sánchez no le ha felicitado por revalidar el cargo, algo que sí ha hecho Feijóo. Sí le ha felicitado por su triunfo en Castilla-La Mancha. No. ¿No le ha llamado? ¿No le ha felicitado? Bueno, mensaje... No, ya. ¿Ni un mensaje? Llamada no he tenido. En cualquier caso, el adelanto electoral de Pedro Sánchez ha sentado como un vaso de agua fría entre los varones, que lo culpan de querer esquivar las críticas internas y lo acusan de solo pensar en sí mismo, lo que demuestra que el presidente del gobierno cada día está más solo.
cuestionados por haberse movilizado poco en el PSOE, lo tienen clarísimo, arrancar cuanto antes, y hoy han puesto en marcha el primer vídeo de la campaña electoral del 23 de julio. Lo que pasa es que si ven los contenidos, pues entonces deducen que este vídeo está recalentado, porque es que lleva como gran acontecimiento el chapapote y lo que decía Rajoy del chapapote, eso fue del 2002, lleva el 11M, lleva a Trillo con el Jack 42, cosas que evidentemente pues la que menos tiene 11 años. Nosotros lo que queremos hacer con el país es derogar el sanchismo para que la mentira vuelva a operar en política, que la mentira vuelva a operar en política. ETA ha conseguido su objetivo. Esto es lo que queremos para España y este es el proyecto político que queremos conformar. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha hablado largo y tendido, ha evitado pronunciarse sobre los pactos con Vox. Sus varones sí tendrán libertad para forjar sus propias alianzas, pero en el plano nacional Feijóo buscará un gobierno en solitario. Desde la izquierda han resucitado ya el fantasma de la ultraderecha como estrategia para los próximos comicios. Revilla ya ha anunciado que se abstendrá para evitar la entrada de Vox en Cantabria, y Esquerra pide en Cataluña un pacto independentista contra la derecha. El tiempo vuela y la posibilidad de pactos entre PP y Vox está cada vez más cerca. En Castilla y León habrá libertad. Eso es una decisión que les corresponde a ellos. Yo confío plenamente en todas las personas y que harán siempre lo más útil y eficaz al servicio de las personas de cada comunidad autónoma, ayuntamiento o diputación provincial. Pero desde Génova apuntan que prefieren gobiernos libres de ataduras, sobre todo con los de Abascal. Nosotros creemos que es bueno conformar gobiernos, y esta es nuestra voluntad y nuestra vocación, sin otras formaciones políticas. Y para esto existen variables, existen posibilidades para que esto sea así. En la séptima planta de la sede de los populares, esta es la idea que se intenta transmitir. Nosotros hemos tenido unos resultados que nos permiten gobernar, yo creo que de una manera clara y rotunda en solitario, habiendo sido las fuerzas más votadas. Que hay una clara vocación de servicio con una amplia mayoría, y esa es en la línea en la que quieren trabajar. Son 6 las comunidades autónomas que están en juego y tienen pendiente la constitución de sus parlamentos antes de mediados del próximo mes de junio. En todos ellos, Vox es decisivo para alcanzar una mayoría, aunque en el caso de Cantabria, Revilla ya ha anunciado que no pondrá trabas a la investidura de la candidata popular. Pero también los de Abascal vienen a ser decisivos en hasta una veintena de capitales de provincia como Valladolid, Las Palmas, Toledo o Sevilla. A la realidad de cada región, Feijóo, que ahora se marca como objetivo la búsqueda de los 150 escaños, ya ha dejado claro que él no impedirá a sus candidatos con quién pactar o no. Y en la búsqueda de pactos entra ahora en juego el Ayuntamiento de Pamplona. Aquí la candidata del PSOE, Elma Sainz, ha rechazado de lleno apoyar a Bildu o UPN para formar un gobierno local. Y su postura puede peligrar la reedición de Chivite en el gobierno foral si Geroa Bai, Podemos y Bildu deciden definitivamente no apoyarle. 4 etarras de las listas de Bildu podrán ser alcaldes en distintos municipios vascos. Andoni Lariz, Egoitz Garmendia, Asier Altuna y Urzka Alcorta no cometieron, aquí los ven, delitos de sangre, por lo que van a recoger su acta de concejal en los próximos días. Todos ellos, eso sí, estuvieron en prisión por colaborar con ETA y por participar incluso en comandos que cometieron atentados. Adolfo Araiz, a la izquierda, que tendrá asiento en el Parlamento de Navarra, fue además uno de los ideólogos de la inclusión de políticos entre la lista de objetivos de ETA. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido sus votos para desalojar a Bildu de cualquier institución. Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno. Es una preocupación para todos, porque nadie puede descartar que ese partido compita con la lehendakaritza el año próximo. Ante ese desafío, configuraré un gobierno sólido que sepa decir no a quienes de momento se les responde con un sí a todo lo que piden. Y giro de guión total en Extremadura. Tras filtrarse su reingreso como médico forense, Guillermo Fernández Vara ha decidido dar marcha atrás y ha anunciado que dará la batalla efectivamente en Extremadura. Vara, que fue el ganador de las elecciones el pasado domingo, redobla así la presión del PP sobre una posible alianza con Vox. Su candidata, María Guardiola, no se ha mostrado especialmente partidaria de pactar con los de Abascal.
Que nadie tenga ninguna duda que nosotros, como ganadores que hemos sido de las elecciones autonómicas, vamos a intentar gobernar. Y obviamente eso es lo que tiene que plantearse en primer lugar, y a partir de ahí que los demás tomen las decisiones que tengan que tomar. Pero es evidente, obviamente, que si no se produjera y yo no gobernara, pues vamos a iniciar en el PSOE un proceso de nuevo Congreso en el otoño, en el que habrá un relevo en la máxima responsabilidad del partido en la región. Yolanda Díaz ha decidido llevar al Ministerio del Interior los documentos para legalizar un nuevo partido. Movimiento Sumar es un vehículo de confluencia, si llega el caso, para que Unidas Podemos y Sumar puedan concurrir en el mismo instrumento electoral el 23 de julio. El nombre elegido para el partido, Movimiento Sumar, es una denominación con la que Díaz busca desmarcarse de las anteriores organizaciones tradicionales. El proyecto de Yolanda Díaz ya se ha registrado como partido político de cara a las elecciones generales. Se llamará Movimiento Sumar y su objetivo será facilitar la confluencia. Y es que el adelanto electoral de Pedro Sánchez, después de la derrota de la izquierda el pasado domingo, ha pillado de imprevisto a Yolanda Díaz, a Podemos y a todos los partidos que preveían comenzar las negociaciones esta semana para concurrir juntos a las generales. Hoy Izquierda Unida ya ha movido ficha. Ya ha anunciado que va a ir de la mano de Yolanda Díaz el próximo 23 de julio. Un anuncio que se suma al de la Ejecutiva Federal de Verde Secuo y Alianza Verde. Por su parte, Podemos, uno de los más perjudicados del 28M, tiene ahora tan solo 10 días para cerrar un pacto con Sumar. 10 días para cerrar un acuerdo y 10 días más para cerrar las listas electorales, porque el 19 de junio tienen que estar registradas todas las candidaturas en el Congreso y en el Senado. Yone Belarra y Irene Montero, por su parte, exigían unas primarias abiertas como línea roja para decidir quién estaría al frente de una posible coalición, pero la escasez de plazos lo pone muy difícil. Pablo Iglesias incluso asume que es imposible que se realicen. Lo cierto es que el escaso tiempo que falta para cerrar plazos y la fragilidad de los partidos podría allanar el terreno para el acuerdo. Lo contrario sería mortal para una izquierda que acaba de sufrir una gran derrota en las urnas y que lucha por sobrevivir a cualquier precio. Y Ciudadanos no concurrirá a las elecciones de julio, pero deja la puerta abierta a futuras convocatorias. La decisión se ha tomado esta mañana tras más de 3 horas de reunión en la que la postura de Inés Arrimadas, contraria a concurrir el 23J, habría sido la clave. Los naranjas obtuvieron el pasado domingo 300.000 votos que serán ahora objeto de pelea de todos los partidos. El mensaje de las elecciones municipales y autonómicas del domingo ha sido muy claro. A día de hoy, los españoles no nos ven como una alternativa política transformadora de nuestro país. El Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente es que no concurramos en este ciclo electoral. Las claves de Feijóo. En su primera convocatoria, por así decirlo, de trabajo con los ganadores de las elecciones del 28M, el líder gallego del Partido Popular hizo de apóstol de la prudencia. Y no me refiero a los no podemos confiarnos que ha prodigado a su Grey, sino a las cosas de las que Feijóo no habló y que también definen a un político. Feijóo no ha querido decir ni mu de cuál es la estrategia a seguir en los pactos con Vox en esas 6 comunidades autónomas pendientes de que se consoliden los poderes después de obtener la ventaja en las urnas. Casi sabemos lo que piensan esos ganadores uno a uno, pero Feijóo tiene cerrado bajo 7 llaves cómo piensa abrochar esos gobiernos autonómicos. El presidente del Partido Popular quiere evitar que la izquierda se le eche encima por haber cerrado nuevos gobiernos con Vox. Recuerden lo que ocurrió en Castilla y León. Así que la doctrina oficial es darse una pausa, tan larga la pausa como se pueda aprovechar, y evitar el capirote y la burla de la izquierda por pactar con Vox. Por eso ayer se concentró en abrir las puertas a lo que queda de Ciudadanos, ya desarbolado, y en algo importante, poner a disposición del PSOE, como le gusta a Feijóo, eso de poner cosas a disposición del PSOE, los votos del PP para evitar que EH Bildu consolide espacios de poder político, sea en el Ayuntamiento de Vitoria o en el de Durango. Pero mucho tendría que cambiar Sánchez para tener en cuenta los ofrecimientos de Feijóo, después de tanto desaire que le ha prodigado y de ni siquiera agradecer al PP que le salvara la reforma de la ley del solo sí es sí.
Y hoy ya se han formado las primeras colas para solicitar el voto por correo para el próximo mes de julio. Esta es la primera convocatoria de elecciones generales en verano y muchos españoles estarán de vacaciones el día de las urnas. Ojo, porque votar por correo no exime de ser miembro de una mesa electoral. Analizamos a continuación todas las claves de estos próximos comicios. Más de uno está pensando ya en las vacaciones, el mar, la playita, el sol. Desconexión total, ¿verdad? Pues mucho ojito que lo mismo va a quedarse sin ese buen plan. Va a ser la primera vez en la historia de la democracia española que unos comicios generales caigan en pleno verano y, lógicamente, a muchos les surgen preguntas sobre ese día. Vamos a intentar resolverlas. ¿Cuándo se puede solicitar el voto por correo? La ley dice que se puede solicitar desde que la convocatoria se publica en el BOE, así que desde hoy mismo, 30 de mayo, en cualquier oficina del servicio de correos. Todo hace prever que se batirán todos los récords, pues julio es un mes en el que 1 de cada 3 españoles veranea y además estaríamos en víspera de puente. ¿Cuándo sabré si me ha tocado mesa electoral? El sorteo para elegir a los miembros de una mesa electoral, presidente, 2 vocales y suplentes, se celebra entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria, es decir, tendría lugar entre el 24 y el 28 de junio de 2023. ¿Qué excusas son válidas para librarse de la mesa? Ser miembro de una mesa electoral es obligatorio, a menos que existan impedimentos justificados y recogidos en la ley electoral. ¿Como cuáles? Pues ser mayor de 65 años, estar de baja, embarazada de más de 6 meses o tener también un embarazo de riesgo. Pueden ausentarse las personas que estén en prisión o que tengan una orden de alejamiento. Y más para la lista, estar en periodo de lactancia de bebés menores de 9 años, tener a nuestro cuidado también menores o un familiar dependiente, así como un evento especial familiar donde se es el novio, la novia, el protagonista, vamos. ¿Y si estoy de viaje de turismo? En la lista anterior no hay nada relacionado con tener adquiridos billetes o reservas de alojamientos por motivos vacacionales. Por lo tanto, se podría alegar ante la Junta Electoral de la zona, pero son ellos los que deciden. Cuanto más documentación se aporte, mejor, pero no se asegura nada. ¿Cuál es el plazo para las alegaciones? Tienes 7 días para alegar la causa justificada y documentada que les impida esa aceptación del cargo, y entonces la Junta tiene 5 días más para resolverla. ¿Qué pasa si no te presentas a la mesa? Pues que te toca preparar el bolsillo para la multa o las manos para los grilletes. Sí, se incurre en la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Una cuota diaria que va de los 2 euros hasta un máximo de 400. Mejor no piensen mucho sus vacaciones de este año, no vaya a ser que les toque asistir a una mesa electoral. Atención, porque Facua ha pedido hoy que los viajes familiares sí sean un eximente para acudir a una mesa electoral. La Asociación de Consumidores asegura que las elecciones en verano son un hecho sin precedentes y pide que aquellas familias con vacaciones contratadas antes del 30 de mayo queden excluidas de esta convocatoria. Tener eventos familiares de especial relevancia cuyo aplazamiento provoque un coste económico ya es un motivo para no acudir a una mesa electoral. Facua pide a la Junta Electoral Central que dé una respuesta inmediata sobre este tema para que todos los territorios adopten los mismos criterios. ¿Y cuál es el plan B de Pedro Sánchez caso que lo de la bala de plata del 23 de julio no sea positivo para sus intereses? Pues desde hace mucho tiempo se especula con su interés para sustituir en la Secretaría General de la OTAN al noruego Jens Stoltenberg. El día 30 de septiembre se tiene que producir el cambio, es decir, justo le va a venir a Sánchez para presentar candidatura. Sánchez pasa del manual de resistencia Buenos días. al de supervivencia. Señor Sánchez, ¿ha ido bien hoy? Y en caso de perder los próximos comicios del 23 de julio, hay quien ya conspira con lo que podría venir. Pedro Sánchez se ha convertido en el primer español en presidir la internacional del Partido Socialista. Lo hizo sin rivales y sin ni siquiera necesitar una votación. Hasta conocer los resultados de este pasado domingo, el socialista estaba plenamente inmerso en la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, uno que le mantendría ocupado hasta justamente el mes de diciembre, momento en que se habrían celebrado los comicios generales. En Bruselas ya le han dado un toque, porque que Sánchez
Sánchez presente su atención al Consejo puede retrasarse hasta al menos 3 semanas antes de las elecciones. Sus planes empiezan a hacer aguas y en medio de la tormenta algunos plantean que ya calienta incluso para la Secretaría General de la OTAN. No sería de extrañar esta teoría a la que no puede llegar sin el permiso de Joe Biden, de no ser porque ahora es uno de los líderes mundiales con los que parece acaba de encauzar sus relaciones. Jens Stoltenberg, actual secretario general de la OTAN, está a punto de jubilarse. Lleva 9 años en el cargo, los 2 últimos por la guerra de Ucrania, y en otoño debe marcharse. Un momento propicio a su partida que podría ocupar el presidente Sánchez, eso sí, si pierde las elecciones. Hoy en el Instituto Nacional de Estadística han dado los datos adelantados de la inflación en lo que toca al mes de mayo. Los van a ver a continuación. El índice general parece que se modera un poco, está en el 3,2%, ha caído 9 décimas. En cuanto a la inflación subyacente, que como saben es la misma, la general, menos lo energético, menos los productos frescos de alimentación, eso no baja tanto, eso está en el 6,1%, tan solo ha bajado 5 décimas. Y ahora nos acercamos al territorio peligroso del grupo de los precios de alimentos y bebidas. Ahí no hay ventajas, 16,5% de incremento y solamente ha caído un 0,1%, razón por la que pues, no podemos. Sí que es verdad que se ha moderado un poco el ritmo del IPC, pero no podemos decir que estemos ya pues en una espiral de caída que afecte a ese grupo tan peligroso que son los alimentos y las bebidas. Y aunque los precios vayan cayendo, los españoles hemos sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo desde el año 2019 de todos los países desarrollados. En la hipoteca que va a dejar Sánchez al próximo gobierno no podemos olvidar la deuda pública, que se ha disparado un 200%, ni la tasa de paro, la más alta de la Unión Europea. 23 de julio, día clave para los españoles. Las elecciones generales marcarán un nuevo panorama político nacional. Sea cual sea el rumbo que elijan los españoles, lo que está claro es que el nuevo gobierno se encontrará con una situación económica bastante distinta a la que se encontró Sánchez en 2018. La tasa interanual de inflación se ha moderado durante este mes de mayo hasta el 3,2%. ¿Y esto qué quiere decir? Que los precios registrados en este mes en España son un 3,2% más elevados que los que había en mayo del año pasado. La inflación subyacente, sin embargo, continúa disparada con hasta un 6,1%. ¿Y cómo está España con el resto de materias económicas? Pues la deuda no deja de crecer y crecer. En marzo, el último dato publicado por el Banco de España, la deuda pública se situó en 1,535 billones de euros. Y si comparamos el mismo dato entre junio de 2013 y junio de 2018, vemos cómo la deuda pública crece en unos 188.000 millones de euros. La situación, por lo tanto, está cada vez peor. En el plan internacional, España lleva 10 meses liderando la Unión Europea en tasa de paro. Además, los hogares españoles son los que más poder adquisitivo han perdido de los países desarrollados, y es que su renta disponible ha bajado un 5,1% respecto al año 2019, unos datos que ponen en el punto de mira la gestión económica del Ejecutivo, y unos datos que seguramente le den más un dolor de cabeza al nuevo gobierno. Y en el capítulo de tribunales ha dimitido Noel López como secretario de organización del Partido Socialista en Andalucía después de haber sido implicado en el secuestro de la concejal de Maracena. El hasta hoy mano derecha de Juan Espadas se mantiene en cambio al frente en su escaño y con ello gana la condición de aforado, de modo que deberá ser, de nuevo, como ya estaba previsto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que decida sobre su futuro después de que el juez que investiga este secuestro de la concejal de Maracena pidiera su imputación como posible inductor de ese secuestro. Y también en Andalucía el caso de fraude electoral en Mojácar salpica al Partido Popular. A los 7 detenidos por comprar votos para el Partido Socialista hay que añadirle ahora una octava persona que se habría hecho con papeletas esta vez para el Partido Popular y que está en estos momentos en prisión por otras causas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido crear una pieza separada con el caso relativo al Partido Popular. Por cierto, que la formación de Feijóo ganó el pasado domingo las elecciones en Mojácar con mayoría absoluta. Ucrania ha lanzado su mayor ataque con drones contra la capital rusa, contra Moscú, provocando desperfectos, heridos leves y esparciendo la preocupación entre buena parte de la población local,
que antes veía la guerra como un hecho lejano y ahora la ve muy cerca de sus casas. Algunos medios de comunicación hablan de más de 25 drones que atacaban a la misma hora la capital rusa. Y el ocaso de Podemos en las instituciones responde a una tendencia que no es exclusiva de España. Partidos de extrema izquierda como Francia Insumisa o Syriza, que llegó incluso a gobernar en Grecia, han pasado de fenómeno de masas a quedar como una fuerza residual en los parlamentos. En el año 2014, Podemos nacía consiguiendo 4 diputados en las elecciones del Parlamento Europeo y más tarde las generales de 2015 se colocaron como tercera fuerza política. En las elecciones de 2019, ya conocido como Unidas Podemos, bajó su influencia, pero consiguieron entrar a formar parte del gobierno de coalición con el PSOE. Tras las últimas autonómicas y municipales, la formación morada está casi desaparecida del mapa y se une a la caída. Podemos, Syriza o Francia Insumisa. ¿Ha acabado ya el tiempo de la izquierda rebelde? Esto ocurre en España con Podemos, pero en otros países del sur de Europa también ha ocurrido que los partidos que siguen la misma línea tuvieron auge, pero ahora están cayendo. Es el caso de Syriza en Grecia. Su líder, Alexis Tsipras, llegó al poder como primer ministro en 2015, pero al paso de los años su desgaste se hizo notar, incluso habiendo llamado a los ciudadanos a votar de nuevo y salir vencedor. En las elecciones de 2019 los conservadores se hicieron con el poder, quedando Syriza como oposición. Hace apenas una semana, Nueva Democracia dobló en escaños a la coalición de izquierda radical, confirmando así que Syriza ya no cuenta con el apoyo ciudadano. En el país vecino de España se encuentra Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon. De los ya mencionados, se podría decir que aún resiste algo. En las últimas elecciones recogió el 22% de los votos, pero el líder podría no presentarse a las próximas. ¿Estamos ante el fin de este tipo de formaciones políticas? Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, especialmente a todos aquellos que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y no se pierdan ahora en Dos Continentes y volvemos mañana a la misma hora con toda la información. Que descansen.